Hola, buenas a todos. Empezamos con esta grabación. Hoy haremos una entrevista a nuestra invitada Elordi. Elordi es una persona que recibió un trasplante de médula ósea anteriormente y bueno, y está aquí para enseñarnos la otra cara de la moneda, la cara de tener la necesidad de que alguien de tener un donante compatible contigo para recibir un trasplante de médula ósea. Y así podemos entender un poco mejor su historia y remarcar la necesidad de la existencia de este proceso. ¿Cómo estás, Elordi? Hola, muy bien, Albert. Gracias por esa introducción. Y sí, en realidad yo estoy aquí en representación de todas esas personas que podemos contar nuestro testimonio de vida gracias a un trasplante de médula ósea de un donante anónimo. Entonces es la otra cara de la moneda, ¿no? Y yo recibí la noticia de que necesitaba un trasplante cuando me diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda en diciembre del 2013. Ahí comenzó un poco la odisea. Yo fui a urgencias porque estaba más cansada de lo habitual, que lo achacaba el estrés y también tenía dolores musculares que no se me iban con un relajante muscular que me había recetado. Y entonces ya ahí me dejaron en una sala de observación después de hacerme una analítica y de la sala de observación me pasaron a una habitación de aislamiento en la que estuve ingresada un mes, en la que solo me podía acompañar una persona y recibiendo sesiones de quimioterapia. Ahora me siento afortunada porque en medio de la pandemia los que están siendo diagnosticados ya no tienen esa posibilidad de estar acompañados ni siquiera por una persona. Mm, Entonces están más solos y solas que nunca tras recibir un diagnóstico que pone tu vida patas arriba. Entonces, pues bueno, ahí empieza el proceso. Los médicos siempre fueron sinceros y desde el principio me dijeron que para curarme necesitaría un trasplante. Pero bueno, el inicio es con ese mes de ingreso. Esta fase se llama fase de inducción y el objetivo es que la leucemia entre en remisión. Después de esa fase empieza la de consolidación. Te dan el alta y entonces tienes ingresos hospitalarios quincenales de 3 o 4 días en la que te siguen dando sesiones de quimio. Y durante ese proceso ya empezaron a hacer las pruebas de compatibilidad a mi familia. Los donantes idóneos tengo que decir que son los hermanos y hermanas, pero incluso ellos tienen solo un 25% de probabilidades de ser compatibles con el paciente. Y yo solo tengo una hermana y aunque me aferré a ese porcentaje con todas mis ganas, pues un 25% es muy poco. Y mi hermana no era compatible. Y luego a mis padres también les hicieron las pruebas, pero los descartaron como posibles donantes también, porque como os digo, los donantes más idóneos siempre son o hermanos o hermanas. Y entonces la única solución que queda es acudir a este registro internacional, que en España lo creó la Fundación Josep Carreras en 1991. Y en ese registro, base de datos, están todos los donantes inscritos internacionales y ahí buscan esa persona que sin conocerte de nada te puede salvar la vida. bueno, ¿qué sentiste cuando encontraron un donante idóneo para ti? ¿Cuáles fueron tus sensaciones cuando se pusieron en contacto contigo? Pues cuando me llamaron sentí mucha alegría, pero también mucho miedo. Alegría porque al final es como un pequeño milagro que encuentren un donante, porque a mí me parecía imposible que en el mundo pudieran encontrar a alguien con un código genético igual que el mío cuando en mi familia no había sido posible encontrarlo. Y me parecía un regalazo que apareciera esa persona. En mi caso fue un alemán de 42 años, no sé nada más de él. Y me pareció un gesto muy valiente.
me parece que los donantes, el gesto de los donantes es un gesto muy valiente porque al final se convierten en donantes sin conocer a la persona y sin que esa persona signifique nada para ellos. Y yo, desde que supe que existía, pues le empecé a llamar mi superhéroe anónimo, por eso, ¿no? Precisamente porque creo que es un paso muy valiente. Pero también he dicho miedo. Y miedo y vértigo, ¿no? Diría yo. Porque ya habían terminado mis sesiones de quimio, me estaba recuperando, la leucemia estaba en remisión completa y yo no entendía por qué si ya no tenía leucemia necesitaba un trasplante. Me daba mucho miedo volver al hospital, estar ingresada otra vez en una habitación de aislamiento otro mes. Esas sesiones de quimio son muy agresivas porque el objetivo es destruir tu médula ósea para dejar espacio para la nueva y tampoco sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo a ese trasplante. Pero bueno, a medida que fui entendiendo que necesitaba un trasplante para que la leucemia, porque es una enfermedad muy caprichosa, entonces, aunque en ese momento estuviera en remisión, si no me trasplantaba, la leucemia tenía las puertas abiertas para volver cuando quisiera y como quisiera. Entonces, cuando me di cuenta de eso, pues los miedos un poco se fueron transformando en gratitud. Gratitud principalmente para mi donante, para mis familiares que estuvieron en todo momento conmigo, mis amigos, también para el personal médico que me atendía, la sanidad pública y no sé, gratitud inmensa por todo y hacia la vida en general. Muy bien dicho. Joder, vaya historia, Lordi. Pues muchas gracias por contárnosla. Yo, la verdad es que quería preguntarte, en base a tu experiencia, si antes de la leucemia conocías las donaciones de médula ósea, que tus familiares, ¿qué conocimiento tenéis de ello? También un poco porque da la sensación muchas veces que la población en general no tiene mucho conocimiento sobre el tema o hay confusiones. Entonces, si nos podías aclarar alguna cosa o contarnos un poco cómo lo viviste. Creo que hay mucho desconocimiento sobre todo lo que rodea a la médula ósea, el trasplante, lo que es. Yo no tenía ni idea, lo he ido descubriendo a medida que me ha ido tocando y la gente de mi alrededor tampoco. Creo que la médula ósea se sigue confundiendo mucho con la médula espinal, que yo no he estudiado medicina, pero pues en este proceso creo que he ido aprendiendo a diferenciarlas, ¿no? La médula espinal yo la considero o la defino como una membrana que transmite los impulsos nerviosos y que está protegida por la columna vertebral. Y la médula ósea, para que la gente lo entienda, es el tuétano. La médula ósea es el tejido esponjoso que está en el interior de los huesos, no de todos, de algunos huesos del cuerpo, como puede ser el esternón, las caderas, y es la fábrica de la sangre. En la médula ósea, cada día se producen millones de células sanguíneas. Entonces, con estos dos términos claros, se entiende un poco más. Porque, claro, a mí cuando me dijeron que me iban a trasplantar, todo el mundo me preguntaba, ¿pero cuándo te operan? Pensaban que me iban a rajar la espalda, porque todo el mundo iba a la columna vertebral. Y no. El trasplante de médula ósea no es ninguna operación. Es como una transfusión de sangre, porque lo que te están donando son células sanguíneas, las células madre, que son de las que nacen el resto de los componentes sanguíneos. Entonces, pues una vez claro eso, además para mí el trasplante es uno de los procesos más sencillos de toda la etapa esta del tratamiento, porque el trasplante de médula ósea en sí dura menos de media hora y es como una transfusión de sangre, como he dicho. Cuelgan en el gotero una bolsa llena de sangre, que se parece a la sangre, que son esas células madre,
Y yo me acuerdo que claro, lo pusieron en el gotero y yo miraba a esa bolsa y decía, bienvenidas sean esas gotitas de vida y que lleguen pronto a mi médula y empiecen a restablecerla lo antes posible. Y, y un poco eso, ¿no? Ese es el momento, el día del trasplante se llama día cero, porque es como una puesta a punto de tu cuerpo, estás sin defensas para que tu cuerpo no ataque esas células que te van a introducir y lo único que esperas es que todo salga bien. Sí, llama la atención la verdad lo que tú dices, que realmente es un proceso relativamente sencillo y muy relacionado también, pues igual que la gente dona sangre, ¿no? Y que realmente el donar sangre es una cosa tan aceptada y tan vista socialmente y que todo el mundo entiende y todo el mundo realiza y pues de vez en cuando vas a donar sangre y luego hablas de donación de médula ósea y la gente lo confunde pues con lo que tú dices y no sé, que la gente se piensa que es una operación o no sabe bien, realmente para hacer una donación de médula ósea pues preguntar en el mismo sitio donde tú donas sangre y la gente eso no lo sabe y no lo conoce. Entonces llama la atención, la verdad, o que se puede donar médula varias veces durante la vida. Entonces, que la gente dice, oh, a lo mejor la dono ahora y no tengo en el futuro si tengo un hermano o un familiar que la necesite. Entonces, no sé. Sí, tienes toda la razón. Se puede donar. Cuando vayas a donar sangre, te puedes informar, pero en todos los hospitales que hay banco de sangre se puede donar médula ósea. Es muy fácil. Es como, bueno, hay dos maneras de donar médula, pero la que más se utiliza es por aféresis y no requiere ni de un ingreso hospitalario. Entonces es como donar sangre, pero un poquito más largo y es un... A ver, te ponen... Estás enchufado a una máquina con los dos brazos y de uno te sacan sangre, de un lado te sacan sangre, entra como en una máquina centrifugadora de la que sacan la célula madre y te vuelven a introducir la sangre por el otro brazo. Entonces tienes que estar así durante varias horas, 4 o 5 horas más o menos. Y el proceso es ese. Es un proceso muy sencillo y yo creo que hay mucha desinformación al respecto y que la gente no sabe que tiene el poder de salvar una vida en sus manos y que es tan sencillo como eso. Sí, pues sí, la verdad, con solo un proceso así de simple. Bueno, siguiendo con tu historia un poquito, ¿no? ¿Cómo fue tu recuperación a partir de que recibiste ese trasplante de médula? ¿Empezaste a encontrarte mejor a los días siguientes? ¿Fue un pelín duro hasta que la asimilaste? ¿Nos puedes explicar un poco? El postrasplante para mí fue muy duro. Yo creo que lo más duro de toda la etapa, aparte del momento del diagnóstico, que entras en estado de shock hasta que lo asimilas, pero después para mí ha sido la etapa más dura. Pero quiero dejar claro